días. Acá estamos con el video para séptimo. Y la unidad que estamos empezando ahora es los racionales. En esta unidad tenemos que ver la operación de multiplicar fracciones y decimales y dividir fracciones y decimales. Pero como introducción a esta unidad tenemos que hacer un enganche, ¿cierto?, de la relación que hay entre la fracción y el decimal. Primero me voy a la palabra racionales. Los números racionales son aquellos que representan una ración. Puede ser un entero o puede ser menos de un entero o más de un entero. Por ejemplo, muchas veces para las recetas yo no necesito una taza de harina, necesito menos. O necesito una taza y media. ¿Cómo puedo representar eso si solamente existieran números naturales? Una taza o dos tazas, ¿cierto? Pero ¿cómo represento una taza y media? Entonces, estos números responden a esa necesidad, a representar distintas cantidades y hacer un poco más amplio y más grande nuestro conjunto de números, porque los racionales agrandan, están entre medio y son parte también de los naturales. Y también otra cosa importante es que tanto las fracciones como los decimales, los niños llegan a quinto, por ejemplo, y piensan que la fracción y el decimal son cosas totalmente distintas. Y yo quiero que entiendan de que una fracción o un decimal es exactamente lo mismo, solamente que son representaciones o formas distintas de escribir algo. Por ejemplo, si yo hablo de la mitad de una pizza, también puedo hablar de la mitad de una pizza. Y estos dos números entre sí representan a la mitad de una pizza, a eso. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que las fracciones y los decimales son parte de un mismo conjunto. Por lo tanto, yo puedo escribir una fracción como decimal y un decimal como una fracción. Ahora, los casos que vamos a ver en estos ejemplos son denominadores especiales. El 5, el 2 y el 4. Hay más. El 8, por ejemplo. Y la estrategia que vamos a usar es la transformación a través de transformar esta fracción a una fracción decimal. Y del decimal aparece inmediatamente el número decimal. De la fracción decimal aparece el número decimal. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Hay otras estrategias para transformar fracciones, que es mediante la división, por ejemplo, y otras estrategias que se usan más en enseñanza media, cuando aparecen los periódicos y los semiperiódicos, que tienen que ver con los 9 y algo que no me voy a adelantar porque tampoco los quiero confundir. Pero la estrategia que vamos a ver ahora es la que les va a servir para responder la guía que les mandé el día lunes. Tengo un quinto y lo quiero transformar a decimal. Lo primero que yo planteé en la guía era que teníamos que amplificar este 5, bueno, la fracción entera, por un número de manera tal que pudiésemos obtener una fracción decimal. La fracción decimal es aquella que tiene como denominador 10, 100 o 1000. Y a partir de la fracción decimal automáticamente sale el decimal. Es por eso que estamos haciendo esta estrategia. El 5 yo lo puedo transformar a 100, lo puedo transformar a 1000 y lo puedo transformar a 10. Y son equivalentes entre sí. Voy a buscar el número que más me acomode, que en este caso es amplificar por 2. ¿Y por qué por 2? Primero amplificar, recuerdo, amplificar es multiplicar tanto numerador como denominador por un mismo número. Y lo que quiero hacer aquí es transformar este 5 a 10, 100 o 1000. Entonces, si multiplico 5 por 2, me va a dar 10. Y ya tengo una fracción decimal, porque las fracciones decimales son denominador 10, 100 o 1000. Y el 1 por 2 es 2. Entonces, este 1/5 que está aquí, lo amplifiqué y me resultó 2 décimos. No es una fracción distinta, porque si yo represento 1/5 y 2 décimos, voy a encontrarme que son fracciones equivalentes, o sea, representan la misma cantidad, solamente de que esto está dividido en más partes. ¿Ya? Del 2 décimos tengo que pasar al número decimal. El 2 décimos es una fracción propia, que es menor a un entero. Por lo tanto, como no alcanza a ser un entero, son 0 enteros. ¿Vamos bien? Ahora, 2 décimos, el décimo en los decimales es el primer número después de la coma. El centésimo ocupa el segundo lugar y el milésimo ocupa el tercer lugar. Como esto es décimo, decimos de que el 2 ocupa el primer lugar después de la coma. Por lo tanto, 1/5 en decimal
me queda como 0,2. ¿Y esto cómo se lee? Como 2 décimos. ¿Por qué décimos? Porque ocupa la posición del décimo. Bien. Creo que esto lo vimos el año pasado con los chicos, espero que alguno se acuerde, por lo menos alguno. Voy a ir con el segundo ejemplo. Este 2 lo puedo transformar a 10, a 100 o a 1000, a los 3. Voy a usar el más práctico que sería el 10, ¿cierto? ¿2 por cuánto me da 10? 2 por 5. Entonces voy a amplificar la fracción entera, numerador y denominador, por 5. 9 por 5 me da 45 y 2 por 5 me da 10. ¿Qué es lo que obtuve aquí? Una fracción decimal. Muy bien. Ahora, ¿cómo transformo esto a decimal? Si yo representara esto gráficamente, me daría cuenta de que alcanzo a tener 4 enteros, ¿cierto? Y 5 décimos que me van a quedar pintados en otro entero. No voy a hacer la representación gráfica porque la verdad es que me demoraría montones. Pero si te sirve, así como una estrategia, el mismo número que está aquí arriba, pero le puse aquí la coma. ¿Por qué? Porque dejo una sola cifra después de la coma porque hay un 0 en el denominador. Porque como es décimo, dejamos el décimo ahí. Yo sé que es un poco complejo, ¿eh? ¿Esto cómo se lee? Se lee 4 enteros y 5 décimos. Para poder comprender esto hace falta más de una clase, así es que estoy tratando de resumir en menos de 10 minutos algo que podríamos ver en más de una clase. Pero la idea es que puedas apoyarte con el material y con la explicación que puse en la guía, más este video. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso del 4? El 4 no lo puedo transformar a 10, por lo tanto tengo que transformarlo a otro número. ¿A 100 podré? Sí. ¿4 por cuánto me da 100? 4 por 25. Por lo tanto, si el 4 lo multiplico por 25, el 8 también lo multiplico por 25. 4 por 25 me da 100, que también es una fracción decimal porque tiene denominador 100. Acuérdate de que son 10, 100 o 1000. Y el 8 por 25 voy a hacer la multiplicación aquí al lado. 25 por 8. 8 por 5 me da 40. 2 por 8, 16. 20. ¿Cierto? Muy bien. Me queda 200 centésimos. Y este 200 centésimos voy a tratar de escribir el decimal del 200 centésimos y me voy a dar cuenta de que alcanzan a ser 2 enteros. Si yo pinto, por ejemplo, supongamos que esto tiene 100 y este también tiene 100, tengo que pintar 200, pinto 100, pinto 200, por lo tanto me alcanzan a ser 2 enteros completos. No hay ningún entero que sobre en parte. Entonces esto se lee como 2 enteros. Muy bien hasta ahí. Entonces, repaso un poco. Denominadores 2, denominadores 4, denominadores 5, denominadores 10. Yo los puedo hacer este procedimiento de amplificar para transformar la fracción a una fracción decimal. De la fracción decimal y a partir de la lectura de la fracción decimal, yo puedo sacar el decimal. Tengo que entender que el decimal se compone de una parte entera, que son los enteros que yo puedo pintar, y de una parte decimal que se compone de décimo, centésimo y milésimo. Si la fracción es décimo, solamente escribo hasta el décimo. Si la fracción es centésimo, obviamente ahí llegaré hasta el centésimo si es que la fracción lo amerita, pero en este caso no era necesario. ¿Se fijan? Bien, espero que les haya servido. Cualquier duda, no duden en escribirme. Trataré de buscar una forma más sencilla para hacérselo más práctico. La segunda parte, el segundo video es mucho más sencillo, la transformación de decimal a fracción. Van a ver, les voy a enseñar la técnica para que sea mucho más amigable para ustedes. Así es que atento al segundo video.